su lugar, hermano, muchas gracias. Vamos al capítulo 17 de Hechos. Hoy culminamos nuestro capítulo. Normalmente lo divido entre 4 o 5 partes, pero hoy lo voy a dividir, o lo dividí más bien en 3 partes, y hoy quiero culminar Hechos capítulo 17, por favor, hermanos. Les quiero invitar a abrir sus Biblias. Hechos capítulo 17. Mientras nos estamos reacomodando, hay algunos de estar acomodándose. Aquí al frente hay lugares, hermanos, si gusta hacer todos para que se dividen para que pasar platicando. Y nos acomodamos todos para ya no tener más movimientos después de iniciar el estudio de la palabra del Señor. Estamos en el tema general, el uso apologético de la palabra. El uso apologético de la palabra. Ya he explicado un poquito lo que es la apología, y ya hemos visto que en este punto, en este sentido, durante el primer siglo hubo muchos cristianos, varios cristianos teólogos que se dedicaban a defender la doctrina, la palabra, la fe que había sido dada a ellas en contra de toda tipo de argumentación filosófica, religiosa de su tiempo, griegos, judíos. Ellos estaban estableciendo las bases fundamentales de la palabra, y por lo tanto encontramos en estos capítulos, en toda la escritura, pero en esos capítulos narrativos, cómo es que Pablo y algunos otros compañeros de él usaban la palabra para defender la fe y sobre todo principalmente la doctrina de que Jesucristo es el verdadero Mesías. Pero no solo eso, sino que ese verdadero Mesías es divino, es decir, es Dios mismo. Cosa que los judíos rechazaban y siguen rechazando tajantemente. Cosas que la filosofía griega también desechaba y que finalmente amalgamaron una y otra cosa para dar resultados hoy día, de lo cual vamos a permitirnos en esta mañana hablar un poquito. En estos versículos finales del libro de los Hechos encontramos lo que yo veo, amados, cómo utilizar la palabra apologéticamente con enardecimiento y argumentos inteligentes. Enardecimiento y argumentos inteligentes. Hay un texto, hermanos, de la palabra de Dios que nos refleja cuál era el carácter de Pablo cuando él predicaba la palabra. Cada vez que él predicaba la palabra, Pablo mismo nos dice qué es lo que él hacía con esa palabra. Miren, en 1 Corintios 2:4 dice, lean conmigo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vean lo que dice Pablo de sí mismo en una autocrítica, autoevaluación, y les diré por qué. ¿Por qué Pablo dice esto? Pero dice que cuando él predicaba, ni su palabra ni la predicación fueron utilizadas con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que lo hacía con demostración del Espíritu y de poder. El asunto es que Pablo, hermanos, siempre fue vilipendiado, aún dentro de las iglesias cristianas que él instituyó, como un hombre loco que hablaba desvaríos. En 2 Corintios 11, Pablo dice en el versículo 1, ojalá me toleráis un poco de locura. Está hablando de manera irónica. Y si ustedes creen que soy loco, bueno, pues tolérenme un poco de locura. Sí, toleradme. Lo dice el versículo 16 y 17, ¿qué se refiere con esa locura? Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, si es que así finalmente me tienen, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, y con esa confianza de gloriarme. Ahora, fíjense que Pablo está usando toda esta forma de establecer y de decir con la ironía, ustedes dicen que soy loco por las cosas que digo, bueno, entonces si me toman como loco, sepan que no lo hago de parte del Señor, de mí. Pero si no soy loco, entonces sepan que mis desvaríos no son desvaríos de un loco, sino de la misma palabra del Señor que Él me ha revelado. Ahora, ¿qué sucede, hermanos?
que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. ¿Por qué? Porque no las puede entender. No las puede entender. Son locura, porque se necesita el Espíritu Santo para entenderlas. Y es muy importante, hermanos, en esta mañana que todos entendamos que aunque hay cosas difíciles de entender que el mismo Pedro decía respecto a lo que Pablo predicaba, sin embargo tenemos al Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo. Y aun cuando no entendamos la totalidad, entendemos los propósitos del Señor. No es tan difícil para un joven hoy día escuchar: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ni entenderlo. ¿Es difícil escucharlo y entenderlo? De ninguna manera. Saben a lo que se refiere. El asunto no es que no se pueda entender, pero para algunos es locura que digamos esas cosas. Hoy en el siglo XXI, donde ya no deberemos tener ataduras de cosas como estas y cosas que parecieran para algunos ser ya del pasado y que son un vejestorio y que ya no deberíamos utilizar cosas como estas. Dicen, todavía en este tiempo siguen pensando acerca de la manera de vestir, de la manera de hablar, de la manera de conducirnos. Ya estamos libres en Cristo, dicen muchos. Y sin embargo es locura para ellos. Pero hermanos, los principios de Dios no cambian, son permanentes. Siguen y seguirán. Lo que Dios llama pecado siempre será pecado. Y el llamamiento a la santidad siempre será el llamamiento a la santidad. Otros también criticaban a Pablo por ser menospreciable en la palabra. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es decir, están diciendo que su forma de hablar era muy poco atractiva en cuanto a su estilo. Y la verdad, hermanos, que Pablo escribiera esto y dijera esto respecto a algunos que escuchaban decirle que su palabra era menospreciable, nos parece algo incomprensible para nosotros, porque hoy día tales calificativos a la luz de las cartas y los relatos de Pablo que leemos en el libro de los Hechos, nos preguntaríamos realmente quién podría decir que con toda esa osadía y esa forma de hablar del apóstol Pablo, alguien lo calificara de un hombre menospreciable en lo que hablaba. Nos resulta muy difícil nosotros desde acá a la distancia observar que alguien pudiera decir de Pablo esto. Es más, no creo, sinceramente, no creo que hubiera persona con tal capacidad de predicación y con tal capacidad de enseñar y con todas las formas de poder hacerlo más atractivo que pudiera ser el apóstol Pablo. No entiendo, hoy día no podría equipararlo con ningún predicador de todos los tiempos. Pablo era un predicador excelente en la palabra, no solamente porque predicaba directamente de lo que Dios le decía, sino porque aún Pablo era un hombre totalmente educado y era un hombre que podía con toda facilidad argumentar con la palabra lo que quería enseñar. Pero me parece, hermanos, ¿cómo es que Pablo podría decir esto de sí mismo, que escuchaba a algunos? Y eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Me llama mucho la atención, hermanos, cuando dice que escuchaba. Y Pablo lo dice siempre a los corintios: oigo de que hay entre ustedes, escucho esto, escucho aquello. Y a veces pensamos, hermanos, que lo que a veces decimos en oculto o en privado, nadie lo sabe. Pero se sabe. Y Salomón decía: ten cuidado de hablar mal del rey, porque las que tienen alas se lo harán saber. Y las que tienen alas son la lengua, evidentemente, y lo harán saber de una u otra forma. Y era duro para Pablo escuchar que una iglesia que él constituyó, que él plantó, miembros de su iglesia estuvieran criticándole y diciéndole, incluso hasta en esto: escucho algunos de ustedes que dicen que la palabra, mi presencia es débil y mi palabra es menospreciable. El estilo, la forma, tales calificativos hoy día, a la luz de lo que vemos y leemos de Pablo, nos decimos cómo alguien podría pensar esto. Ahora, ¿cómo podría entre cristianos decirse esto? Pero Pablo mismo reconocía sus habilidades de oratoria que no eran iguales. Sus habilidades de oratoria no eran iguales frente a los profesionales de la oratoria como eran los griegos. Él mismo decía, bueno, si me quieren calificar de acuerdo a los griegos, pues probablemente tengan razón en ese sentido.
Pablo mismo dice, si me comparan con ellos, no, yo soy rudo, soy torpe respecto a la palabra, en ese sentido, frente a sus profesionales como son los griegos. Miren, él dice en 2 Corintios 11:6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Y él mismo reconoce, aunque soy tosco en la palabra. Él dice que era tosco al hablar. Quizás no es que fuera muy abrupto, ni que su dicción fuera muy mala, ni que usara palabras muy comunes, superficiales o muy vulgares. No. Pero Pablo está aquí haciendo una vez más ironía, diciendo que si me comparan con aquellos, quizás soy tosco en su hablar. Pero yo creo que es una forma de ironía de Pablo de decirlo. En cierta forma, él está diciendo que frente a los oradores que vivían de eso vivían, él era un vulgar ignorante, que no podía adornar sus palabras elocuentemente. Es más, creo que la idea de Pablo es más fuerte que esta idea que yo estoy mencionando, porque la frase en griego que dice Pablo respecto a esto es mucho más ofensiva de lo que uno lee aquí. Él dice, bueno, en griego dice idiotes tou logo. Esa frase que usa Pablo aquí es idiotes tou logo. Está diciendo, soy un idiota cuando hablo frente a ustedes. ¿Eso es lo que ustedes piensan? Bueno, aunque yo sea un idiota al hablar frente a ustedes, no lo soy en el conocimiento. Es una palabra muy fuerte. Ahora, Pablo, yo lo creo, no era un hombre rudimentario en conocimiento. Él era un rabí, Pablo, un maestro, era un doctor de la ley. Era el grado más alto de preparación académica que podía tener un hombre de su tiempo. Yo no sabía, pero hay grados más altos de doctor actualmente. Yo pensaba que era lo último, pero no. Acabo de escuchar que hay grados todavía más altos que un doctor en alguna materia. Pero en su tiempo, Pablo había llegado a la cúspide del conocimiento, a ser un rabí, un maestro, un doctor de la ley. Y si este era Pablo, entonces, ¿por qué Pablo hacía énfasis muchas veces en cuanto a una supuesta forma muy básica y rudimentaria que aparentemente él tenía al hablar? ¿Por qué Pablo él mismo da por quizás sobreentendido que a la luz de otros es un torpe al hablar? Bueno, la razón, hermanos, es que Pablo quería poner de manifiesto que su enseñanza y que su predicación nada tenían que ver con la filosofía griega, ni con la incipiente mezcla de judaísmo, orientalismo y cristianismo que se estaba gestando en ese momento, que después se le llamó gnosticismo, que permea muchas de las sectas cristianas e incluso denominaciones cristianas. Pablo dice y menciona esto porque él quería totalmente deslindarse de esa posibilidad de que alguien dijera que estaba tratando de mezclar o de emular o de levantar el cristianismo a la altura de una filosofía o de una religión imperante en su momento. Pablo alude a esto porque dice, yo no vine a ustedes a predicarles ni con sabiduría humana, ni con huecas sutilezas, nada, no hay nada en ello. Ahora, el poder del evangelio, hermanos, no consistía, dice Pablo, en el poder de la erudición de sabiduría humana. No se trata de que yo vengo y digan, Pablo está haciendo un gran movimiento porque tiene una sabiduría tremenda, ha tenido una preparación grandiosa como nadie. No, Pablo no está diciendo eso. El poder del evangelio no consistía en el poder de la erudición de sabiduría humana, ni en los razonamientos lógicos o en la utilización de todas las herramientas de la retórica, de la oratoria o la persuasión. Pablo dice, no es así. Pero entonces, nosotros deberíamos renunciar ahora, o en su tiempo Pablo mismo, o todos los predicadores deberían renunciar a una preparación integral a fin de que la gente piense, bueno, como no tiene ninguna preparación y predica con poder, esa es la palabra de Dios con poder, y aquel como tiene mucha preparación, pues su predicación es vana. Entonces nosotros deberíamos renunciar a una preparación integral. ¿Es acaso es pernicioso para el cristianismo y nuestro mensaje evangélico que propagamos
conocer y estudiar las diversas corrientes de pensamiento a lo largo de toda la historia, me van a hacer más daño que bendición. ¿Acaso es peligroso eso? ¿Acaso es peligroso usar argumentaciones, conceptos, terminologías que algunos dicen oscurecen y hacen débil nuestro mensaje evangélico? Deberíamos renunciar a esa preparación integral, no solamente los expositores de la palabra, sino todos los creyentes. Deberíamos renunciar a tener siempre una avidez por la lectura, por el entendimiento, la comprensión, a fin de que no se estorbe nuestro entendimiento de la palabra del Señor ni del Evangelio. Va a reducir entonces nuestras argumentaciones el poder mismo del Evangelio. Eso es lo que quiero en esta mañana que observemos en esta última parte de nuestro texto de capítulo 17. Vamos al versículo 16, por favor, hermanos. ¿Lo tienen? Lean conmigo, por favor. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, hermanos. Por fin Pablo llega a la ciudad de la erudición, de la cultura. Había emprendido su viaje a Europa, de acuerdo a lo señalado por el Señor. Habían llegado a toda la región de Macedonia, Filipos, habían llegado a Tesalónica, a Berea, y estableciendo iglesias, siendo perseguidos, y con otra persecución más, ahora el Señor lo empuja y lo lleva hasta Atenas. Cuando Pablo tuvo que huir, hermanos, una vez más, y lo hizo navegando hasta Atenas, desde el mar cerca de Berea, llegó a una ciudad que es la muy y más grande demostración de lo que es un estado, una ciudad cultural, muy religiosa. Ya desde tiempos antiguos, muchos siglos antes de Pablo, era la ciudad más deseada y buscada por toda la gente que tenía o quería conocimiento. Era una ciudad muy visitada, y como cualquier turista de todos los tiempos, no había duda que yo pienso que Pablo estaría inicialmente sorprendido por esta famosa e histórica ciudad, que cientos de años antes fue una de las ciudades más gloriosas e importantes del mundo. Fue cuna de filósofos y de pensadores. Era una ciudad llena de cultura, la más importante de todo su tiempo. Epicúreos y estoicos, las dos grandes escuelas filosóficas de su tiempo, llenaban las plazas en aquellos días con sus estudiantes, tratando, como en un mercado, de convencer a todos los que venían, y toda la gente les escuchaba como merolicos. Todas las plazas estaban llenas de epicúreos y estoicos, disputando unos contra otros, y gente alrededor de ellos escuchando sus argumentaciones, y algunos yéndose convencidos de una u otra escuela. Mucha gente visitante se quedaba extasiada al saber que estaban pisando el terreno por donde pasaron todos aquellos grandes pensadores de antaño. Y a pesar de que Atenas ya en este tiempo no tenía la eminencia política porque pertenecía ya o estaba subyugada por Roma, a pesar de todo eso, ellos seguían manteniendo la exclusividad desde la antigüedad de una ciudad que representaba el más alto nivel de cultura en el mundo. Pero cuando Pablo llegó, uno pensaría que Pablo fue de turista. Porque cuando uno dice, bueno, si vas a ir a una ciudad de Estados Unidos, la gente luego piensa, va de shopping, dice. O vas a una playa, fue de vacaciones. Y si vas a Atenas, dices, bueno, vas a visitar todos los museos y todo. Pero cuando Pablo llegó, ya existían museos en su momento. Existía el gran panteón de los griegos ahí. Y uno pensaría, Pablo va a ir a visitar la tumba de tal o cual o todo esto. Pero cuando Pablo llegó allí, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? Vean una vez más, dice.
mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué? Se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. No fue así con Pablo, no llegó con la idea de visitar y de ver toda la ciudad y toda la cultura que ellos sabían. Porque mientras estaba esperando la llegada de sus compañeros y recorriendo Atenas, no para ver toda aquella cultura clásica, no, recorriendo Atenas, él solo se sintió sorprendido, pero por una cosa, por la magnitud de la idolatría que estaba viendo a todo su alrededor. Pablo se enardeció por la idolatría que había en todo su alrededor. El texto dice que estaba enardecido. Eso significa, hermanos, en nuestro español, que se sentía avivado, entusiasmado y estimulado. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes se sentirían así en una ciudad idólatra? Hermanos, una ciudad llena de idolatría por todas partes, ¿se sentirían entusiasmados, gozosos, bendecidos, enardecidos? No. En español significa eso. Pero también tiene otra acepción. La palabra enardecer tiene otra acepción que el mismo griego también nos lo da y el español también lo da. Ninguno de nosotros nos sentiríamos así enardecidos con la gran idolatría de nuestro pueblo mexicano, sobre todo en ciertas festividades, no nos sentiríamos así. El texto que usa la palabra aquí, hermanos, para enardecer es paruxo, que significa exasperado e irritado. Esa es la acepción en cuanto a enardecer. Pablo, al ver toda la idolatría, se sintió exasperado e irritado. Y eso es lo que pasaba con Pablo, estaba exasperándose con tanta idolatría, tal que como dice el versículo 23, vean lo que dice el versículo 23, hermanos. ¿Qué dice? Vean por favor. Porque pasando... Miren, Pablo cuando ya está hablando, él dice, pasando, él dijo claramente, pasando y mirando vuestros santuarios. O sea, Pablo iba recorriendo, no por visitar la gran ciudad cultural, sino porque cada vez que pasaba encontraba santuario, a este dios, a este otro dios, a este otro dios, tantos dioses de los griegos y que también ya habían metido los mismos romanos ahí, tantos dioses. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Es decir, el límite de la idolatría había llegado, hermanos, a su punto más alto. Porque si ya idolatraban a los dioses conocidos, a todos aquellos griegos y romanos, aún por si se les pasaba alguno, al Dios no conocido también ese adoramos, al no conocido, al que no sabemos cuál es. Por si aquellos saben, pero si no sabemos uno ahí, aquí está en este momento. Así que tenían un altar para adorar al Dios no conocido. Y esa era la idolatría conocida en Atenas, y que seguramente Pablo conocía, él sabía de los dioses griegos y romanos, porque Pablo era un hombre culto, pero nada para Pablo como estar en medio de la ciudad y palpar esa idolatría, al punto que se enardeció, porque los atenienses, por si se le llegaba a pasar algún dios, le sacrificaban un altar donde dijera, este no lo conocemos, sacrifícale también. Ahora, esa idea, hermano, de un altar no conocido surgió de una práctica hecha por Epiménides. No había solamente un altar en Atenas. Dicen los historiadores que en Atenas había decenas por toda la ciudad de altares al Dios no conocido. ¿Por qué? Bueno, hacía unos 500, 600 años atrás, antes de Pablo, que llegara ahí Pablo, Atenas había sido infestado por una pandemia. Estaba muriendo mucha gente. Y en aquel tiempo Epiménides tuvo una idea. Y él dijo, esto es castigo de los dioses. Así que lo que hizo fue, para saber cuál dios estaba castigándolos, juntó un rebaño de ovejas, lo puso en la entrada de la ciudad y la soltó. Y mandó gente a decirles, sigan cada uno a una oveja
y donde la oveja se pare, ahí donde se detenga, o se acueste, se duerma, ahí lo que sea. Entonces ahí, ese es el altar, ese altar de ese Dios nos está castigando. Y mataban ahí y sacrificaban a ese altar. Pero llegaban de pronto y mataban en el altar, pero llegaban a un altar o llegaban a un lugar donde no había altares y ahí se acostaban las ovejas. Entonces ahí la mataban y decía, aquí establezcan un altar al Dios no conocido. Y a partir de ahí vamos a adorar a ese Dios no conocido, porque aunque no lo conocemos, nos está castigando. Y entonces mataban. Y había cientos de altares por toda Atenas al Dios no conocido. Esa, hermanos, era la idolatría extrema en que se encontraba Atenas. Pablo no llegó y se extasió por las grandes construcciones atenienses y griegas y todo ello con sus partenones y con todo lo que ellos tenían ahí, tanto de cultura como de arquitectura y todas las cosas. No, Pablo no llegó ahí. Él comenzó a caminar y su espíritu se enardeció. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que se sintió afligido, molesto, tenso por lo que estaba viendo. Un lugar lleno de idolatría. ¿Cómo se sienten ustedes, hermanos, como creyentes cuando están en lugares así? ¿Cómo se sienten, hermanos? A veces visitamos ciudades históricas. Una de ellas es, por ejemplo, bueno, hay en todo México y en todo el mundo, ¿verdad? Pero en Querétaro, hermanos, es una ciudad que en todo el centro hay, no los he contado, sí me sabía el número, ya no me acuerdo cuál es, pero hay una cantidad de iglesias de estilo barroco, churrigueresco, todos los estilos, pero muy, muy grandes, y todo está lleno, todo el centro de construcciones como estas. En el tiempo que yo era niño, y no hace unos 40 años, menos, por ahí, pero en aquel tiempo, hermanos, Querétaro era una ciudad pequeña, unos 400,000 habitantes, y todo el centro, hermanos, la gente caminaba de un lugar a otro por todo el centro, caminaba por ahí, y uno podía ver a sacerdotes, a monjas, a religiosos caminar por todas partes de un lugar a otro. Era como una ciudad muy religiosa, gente con hábitos, todo ahí caminando. No había todas esas tiendas que hoy día hay en todos los centros y cosas, no, eran construcciones, era cultura, eran museos y cosas como estas, pero sobre todo iglesias. Y se escuchaba un toquido de una campana, a los 5 minutos otra, y todos los centros se escuchaban campanas por todas partes, llamando a sus feligreses a esas construcciones, a esas iglesias. Y cuando uno entra a ellas, pues es una maravilla de arquitectura y todo ello. Pero con todo y eso, hermanos, no deja uno de sentirse como creyente mal al entrar a estos lugares. Yo al menos así me siento. Aun cuando tu perspectiva sea ver la arquitectura y ver la gran cantidad de imágenes y de cosas que la gente adora, y ver a gente llorando y arrastrándose ahí o doblada con todo un deseo, pidiéndole un milagro a alguien, uno no deja de sentirse mal, te sientes mal dentro de todo eso. Pablo estaba enardecido. Ahora, ya hemos hablado en capítulos anteriores de las motivaciones espirituales por las que Pablo predicaba la palabra. Recuerden que aún en aquellos tiempos apostólicos había ciertos líderes cristianos que no tenían las motivaciones correctas y Pablo los expone. En Filipenses 1, 15 y 17 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo sabía que había gente con motivaciones incorrectas al predicar la palabra. Así que el celo que tenía Pablo por Dios, el verdadero Dios, iba más allá de una mera convicción subjetiva de que tenía que defender su verdad o su doctrina. No era más que eso. Él lo hacía por un amor profundo de alguien que había conocido y que había tenido un encuentro verdadero con él. Nadie puede amar a Dios si no lo conoce. Nadie. No podemos amar a Dios si no le conocemos. Y la motivación real de Pablo de predicar es porque su encuentro fue verdadero. Porque le fue revelado quién era el verdadero Dios.
¿Y por qué ese encuentro verdadero y conocimiento de Dios no era meramente subjetivo? Él entendía y comprendía la verdad absoluta de un solo Dios verdadero, poderoso, soberano. Y por tanto, cuando veía tanta gente de todo el mundo adorar a cualquier imagen y a imágenes que ni siquiera conocían, se enardecía su corazón, se llenaba de celo por su Dios. Era como el celo de David, cuando dijo: ¿quién es este incircunciso? Hablando de Goliat, que está blasfemando contra Dios y contra sus escuadrones. Se llenaba de celo. Era el mismo celo de Isaías, que decía: Señor, tengo un vivo celo por ti y he quedado solo y no hay nadie más. Hermanos, ¿cuál es nuestro celo actualmente por el Señor? El celo por el Señor proviene de un amor profundo que surge cuando comienzas a conocer cada vez más a Dios. Pablo dice continuamente que aunque era torpe con la palabra, no lo era en el conocimiento. Y por otro lado, estaba enardecido también Pablo, no solamente por eso, sino por la condición de ver perdida a toda esta gente en una ignorancia religiosa actualmente, pero también en su destino eterno. Pablo no podía quedarse callado ante esto. Y como le dijo a Timoteo, necesitas aprender a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Creo que muchas veces nosotros hemos perdido ese enardecimiento por la condición espiritual de nuestra gente. Qué lamentable y qué triste. Tengo muchas veces que pedirle perdón a Dios por eso, porque nos enfocamos en tantas cosas que hemos perdido el enardecimiento por la condición espiritual de nuestra gente. Nos hemos acostumbrado ya y hasta hemos aceptado muy estoicamente su condenación actual y también su perdición eterna. Qué lamentable para todos nosotros como cristianos haber perdido el enardecimiento por la condición espiritual de la gente que nos rodea. Estamos conviviendo con mucha gente que va a ir al infierno. Estamos conviviendo y a veces festejando y a veces gozándonos con ellos, con gente, familia que se va a perder eternamente, porque hemos perdido el enardecimiento. Por eso, hermanos, el uso apologético de la palabra siempre tiene que ser con un enardecimiento, pero también, ¿qué dije, hermanos, en segundo lugar, en nuestro subtítulo? Con argumentos inteligentes. ¿Hemos perdido, hermanos, el enardecimiento? Creo que sí, muchos de nosotros. Ese celo por el Señor, por su palabra. Ya nos da igual convivir con gente, y a menos que nos digan y nos alterquen, les vamos a decir, pero si no, pues ya les dijimos muchas veces. Ya le dije a mi hermano, a mi padre, a mis hermanos, a mis tíos, ya le dije, ya si quieren, ya es su problema. Hemos perdido, hermanos, enardecimiento por la condición de idolatría en la cual la gente está. Así que Pablo hizo lo que siempre hacía: discutir con los judíos en la sinagoga. Y ya sabemos a qué se refería esto cuando Pablo llegaba a cada sinagoga. Su propósito era explicar con la palabra que Jesús era el Mesías y que cumplía todos los requisitos del Mesías antiguo, testamentario, prometido. Y no solamente eso, también probaba con los judíos que Jesús era el verdadero Dios. Esta era una forma de trabajar de Pablo continua. Manejaba las escrituras apologéticamente como ninguno quizás en su momento, demostrando que Jesús era el verdadero Mesías. Ahora, ¿tenemos hoy día más ventaja que Pablo, hermanos? ¿En cuestión de conocimiento o no? ¿Qué creen, hermanos? Actualmente tenemos más recursos que Pablo en su momento, porque él usaba el Antiguo Testamento. Y ya, bueno, el Espíritu Santo también lo tenemos nosotros. Tenemos el Antiguo Testamento, sí, pero ahora tenemos algo más, hermanos, todavía, que Pablo no tenía, que es el Nuevo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento, y a la luz del Nuevo Testamento, Juan, Pedro y todos los demás usan también el Antiguo Testamento para aprobar a Jesús como el verdadero Mesías. Así que tenemos más caudal de ayuda y deberíamos asumir, hermanos, con toda preocupación y con todo deseo el querer estudiar cada vez más la palabra del Señor.
estudiarla, no solamente oírla, estudiarla. Busque un tema y métase a buscar y a desarrollarlo en la escritura. Bueno, quiero probar, ¿verdad? ¿Cómo es realmente si es o no es correcto tal o cual cosa? Bueno, voy a la escritura, comienzo a usarla y comenzar a observar los textos que dicen una concordancia y un diccionario suficiente para hacer ese estudio primario. No vaya a libros, no vaya a comentarios. Use la palabra, un diccionario y una concordancia para ayudarse un poquito con todo esto y va a comenzar a ver la riqueza de bendición que tiene en su vida. Comencemos a estudiar la palabra. Pablo hizo esto, no solamente estaba enardecido por lo que veía, sino que también comenzó a utilizar argumentos inteligentes para el uso apologético de la palabra. Así que Pablo fue a las sinagogas y, como ya sabemos, comenzó a probar acerca de Jesucristo, que él era el Mesías y el verdadero Dios. Pero no solo eso, después de que Pablo siempre iba a cualquier parte, iba a la sinagoga y luego ¿qué hacía? ¿A dónde iba, hermanos? Con los gentiles. Él iba con todos los gentiles, pero aquí fue algo diferente. Vean lo que sucede con Pablo, hermanos, en este punto, porque lo que sucede aquí con Pablo fue algo maravilloso y providencial de parte de Dios. Pablo estaba en la ciudad llena de filósofos, llena de cultura, que cualquiera de nosotros en su momento nos hubiéramos sentido apocados. Pero en ese momento Pablo también fue a las plazas donde discutían los estoicos, epicúreos, y también puso su stand, ¿verdad? Epicúreos, estoicos, cristianos, y comenzó a predicar acerca de Jesús. Y vean lo que hicieron. Versículo 19 al 21, por favor. Vean lo que pasó. 19 al 21. ¿Qué dice? Leamos. Bueno, perdón, vamos para leerlo todo así. El versículo 18 al 21. ¿Dice? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole, le trajeron al Areópago. ¿Saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. En oír y decir algo nuevo. Así que Pablo aprovechó esa tremenda oportunidad, hermanos. Pablo comenzó a predicar allí en las plazas donde estaban todos los filósofos y comenzó a hacerlo de tal manera que ningún epicúreo, ningún estoico había escuchado nada acerca de un Jesús, un hombre que se hizo Dios, que vivió en la tierra y que luego murió y que luego resucitó. No, nunca habían escuchado nada de esto. Así que hubo una gran acción providencial de parte de Dios, porque estos hombres, tanto epicúreos como estoicos, lo invitaron a ir al Areópago. Ahora, ¿qué mejor oportunidad tenía Pablo en esta ocasión? ¿Y aprovechó Pablo esta oportunidad? Sí, muy bien que la aprovechó. Vean, versículos 22 al 31. Entonces, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: porque pasando hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo este mundo, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Que de los hombres
para que habiten sobre la faz, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, hasta ahí. ¿Qué mejor oportunidad tuvo Pablo en esta ocasión? Porque a él lo invitaron para que les hablara. El Areópago era un foro formado de manera natural por una colina donde se reunía el Consejo de Atenas para oír sobre ciertos asuntos trascendentes o importantes. Así que Pablo tenía ahora esta oportunidad y está allí, en este lugar, con gente que, como nos dicen los versículos anteriores, están ávidos de escuchar cosas nuevas y decir cosas nuevas. Ahora, no podríamos decir, hermanos, que esta es la mejor audiencia, porque eso es lo que algunos piensan que significa. Gente muy inteligente y culta es la mejor audiencia. No, no podemos decir esto, porque en realidad lo que esto significa, una gente ávida de escuchar y de decir cosas nuevas, simplemente está hablando de gente muy voluble, susceptible a cosas sin realmente tener una capacidad de discernimiento ni ningún pensamiento crítico. En realidad significa que tenían un conocimiento que llenaba su orgullo y su mente carnal. Y podemos decir que actualmente no es muy diferente hoy día. Hay gente en las iglesias que tiene esas motivaciones para asistir a alguna iglesia. Pero por otro lado también tenemos que decir, hermanos, que hay predicadores que tienen ese único deseo solamente, de tener un foro donde puedan pregonar su propia sabiduría humana y, como dice Pablo, a veces hasta diabólica. Como dijo un antiguo teólogo, cierto es que el evangelio se ha convertido en ese sentido muchos hoy día en atenienses. Hay predicadores que son verdaderos atenienses, de tal manera que la palabra de Dios no es leída ni estudiada ni con la mitad de la avidez con que se hace y con el espíritu que se leen otras cosas. No hay un equilibrio. Ya no sientes la avidez de agarrar la palabra, sino del libro que te la explique o que te diga algo acerca de ella. Y decía este predicador, notablemente, estos hombres alimentan a sus ovejas con las algarrobas de los cerdos. Es terrible. Es terrible. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Pervertimos acaso el evangelio si utilizamos argumentos inteligentes para introducir el mensaje de la palabra de Dios? El evangelio que ha de cambiar el alma y el corazón de una persona, pero que primero necesita entrar por la mente. ¿Acaso pervertimos el evangelio de esta manera? Lo que Pablo hizo aquí, hermanos, fue usar la religiosidad de los atenienses, su cultura filosófica, y entonces darles una verdad teológica del verdadero Dios que ellos, como decían y aceptaban, no conocían. Yo quiero invitarles, hermanos, que vuelvan a releer esto en su casa y noten aquí 7 perfecciones que Pablo menciona de Dios. Sin que ellos lo sepan, hay 7 perfecciones de parte que Pablo en su discurso está introduciendo como una verdad teológica. Les digo una, mira, rápidamente. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo. ¿El Dios qué? Creador. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Dios
no habita en templo, no es comprimido, no es limitado. ¿Es el Dios qué? Infinito. Dios infinito. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios es glorioso. No necesita nada para recibir Él mismo lo que ya Él es. Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Dios que da vida. Bueno, pueden seguirle. Versículo 26. Les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de la civilización. Dios es soberano. Él prefija el orden y el tiempo y todo lo que quieras. Los límites están puestos por Dios, no por los hombres. Síguele. Hay 1, 2, 3, 4, 5 más. Dije que 7, no, son más. Son más virtudes, características y perfecciones de Dios en esta explicación de Pablo acerca del Dios no conocido. El Dios no conocido tiene todas estas características y las introdujo. ¿Qué usó Pablo? Pablo usó la filosofía de los griegos, la cultura y la religiosidad como una introducción para darles una verdad teológica fundamental, no mezclada. La usó para abrir su mente y la escucharan y después introdujo la verdad de la palabra del Señor. Ahora, ¿acaso pervertimos el evangelio si utilizamos estos argumentos? Si usamos argumentos inteligentes, ¿los pervertimos? Vean lo que Pablo hizo al usar esa religiosidad. Versículos 20, ya vimos 22 al 31 en este momento, pero nótenlo, repásenlo. ¿Cómo introdujo una verdad teológica tremenda acerca del Dios no conocido? Ahora, una de las acusaciones, eso hagan en su casa, ahorita no lo vayan a hacer ahorita, en su casa, es tarea. Una de las acusaciones, hermanos, más frecuentes que han hecho en contra de nosotros, me refiero a nosotros, a todo un grupo, a toda una iglesia, a pastores. Una de las acusaciones más frecuentes que han hecho de nosotros es el hecho de que dicen que nosotros le hemos quitado la sencillez del evangelio en la predicación solamente porque nuestra enseñanza y predicación contiene terminologías teológicas y que dicen, según estos detractores, que confundimos más a las personas, que incluso no les dejamos oír con claridad el evangelio de la salvación. Pero hermanos, ¿no será acaso que estas personas que dicen esto estarán confundiendo sencillez con superficialidad? ¿No será acaso eso? Que quienes dicen esto confunden lo que es la sencillez con la superficialidad. Porque a mí me parece que así es. Lo que muchos detractores dicen de la predicación o enseñanza no son más que cuando ellos hablan y predican enseñanzas superficiales que no contienen toda la verdad ni el consejo de Dios, no contienen todo el evangelio. Pues invitan solamente a una persona simplemente para hacer una oración de arrepentimiento, solo porque les han insistido que si no lo hacen se van a ir a la condenación eterna, sin saber quién es verdaderamente Dios, ni hablar de la supremacía de Cristo, ni hablar de su señorío, cosas que dicen puede espantarles, mejor no lo hacen. En realidad, ellos no pueden diferenciar la gente que hace tales oraciones o que acepta ir a una iglesia y establecerse allí. No pueden hacer una diferencia entre el Dios que se les predica o que se les dijo con el Dios que ellos mismos antes adoraban. En realidad no pueden hacer esa diferencia. Es también, hermanos, muy característico de esta gente que habla de una supuesta sencillez que en realidad es una superficialidad, la predicación de mensajes llenos de psicología barata, sacada de libros de automotivación y atiborradas sus predicaciones de frases y de conceptos de conferencistas que promueven la autorrealización y la libertad de la personalidad humana y su expresión a todo lo que pueda ser importante para ellos. Y que luego le ponen 2 o 3 versículos bajo el pretexto de que están predicando la palabra. Hace unas semanas un hermano de una iglesia me dijo,
que habían invitado a su iglesia a alguien para hablarles acerca de la familia y el matrimonio, y él dijo, la verdad, dice, la verdad, casi ni abrimos la Biblia, nos reímos a morir, y todo lo que se dijo eran puntos muy, muy, muy bien establecidos en conferencias de un cierto expositor aquí en México que habla de la familia y los valores humanos. Todo igual, no había nada diferente. Dice, pero lo que más me preocupó fue que en nuestra iglesia, cuando se culminó todo y se dijo todo, el pastor que había invitado a tal persona dijo, qué tremenda conferencia hemos tenido, sido bendecidos. Y podía haberlo dicho, dice, por aludir al presente, pero lo terrible fue esto que dijo, y toda, bueno, no toda la iglesia, no toda, porque hubimos algunos que no, dijeron, amén. Sencillez no es igual que superficialidad, hermanos. Y si confunden sencillez con el hecho mismo de que no podamos ser un poco más profundos, se están equivocando. Se están equivocando. Es cierto que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero es un proceso en la vida del que escucha, del que oye. El mensaje evangélico no es solamente ahora, sino en todo el tiempo, hermanos, ha sido llamado a ser un mensaje congruente, no solamente para los sentimientos, sino también para la mente y el corazón de personas, porque es ese mensaje que transforma todo el ser de una persona. El evangelio es poder de salvación. Si no puede convencer a una persona en su mente, ¿cómo podrá transformar el alma de una persona? Ahora, no me malentiendan, hermanos, el evangelio no solamente es para gente estudiada, oculta, no. Pero todas las personas pensamos y todas las personas razonamos, y no importando el nivel de nuestra preparación, siempre en todos existe una inteligencia en cada una de las personas, y por ello es necesario utilizar argumentos inteligentes, que no engañen, sino que expongan la verdad de la palabra. Uno de los mejores teólogos y apologetas de nuestro tiempo, que falleció hace unos años, R.C. Sproul, dice que no existe ni deberíamos nosotros nunca separar la fe y la razón. No hay una escisión, no hay una división entre la fe y la razón. Pero que nunca deberíamos producir o querer producir fe a través de la razón. No puedes hacer eso. No puedes producir fe a través de la razón, pero la razón es el vehículo que Dios usa para darnos no solamente la fe, sino también para poder usar esa fe y disfrutar esa fe. Por eso podemos decir abiertamente que nuestra fe es racional. ¿No, hermanos? Nuestra fe es racional, y aquello que no entendemos, no importa, porque Dios da la convicción profunda, pero la mayoría de las cosas las podemos racionalizar. No es una fe que dice, bueno, es una fe, ¿cómo se llama? Que no la quieres razonar y que la aceptas como tal, se me fue ahorita la palabra, hermano, discúlpeme. Ciega o irracional o, busco otra palabra, ¿qué? Ciega, irracional o, bueno, ya se me olvidó. Con eso está bien. Ciega, no es una fe ciega, no es una fe irracional. Nuestra fe es racional, hermanos. Y toda predicación y enseñanza debe contener el sencillo razonamiento inteligente de probar escritura con escritura. Para poder probar escritura con escritura, necesitamos la razón. Argumentación bíblica, no falacias. Hermanos, nadie puede tener fe si primero no oye la palabra. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Oír y escuchar es muy diferente, ¿cierto? Pero en este sentido, hermanos, cuando Pablo habla de esto, habla de un oír que promueve y que lo produce el Espíritu Santo. El oír.
Oímos muchas cosas, pero cuando de pronto capta la atención algo, nos enfocamos en ello, en un barullo que existe por todas partes, nos enfocamos en ello. Fue porque me interesó, fue porque oí algo que podría interesarme, pero aquí, en el sentido de todas las personas, es porque el Espíritu Santo te abrió el oído para oír la palabra. En Romanos 10:17 dice aquí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos pensar que existen diferentes tipos, nunca deberíamos pensar que en las iglesias existen diferentes tipos de auditorios, gente inteligente y gente con poca inteligencia. Nuestro deber, hermanos, es siempre presentar la palabra tal como Dios se lo dio a aquellos oidores originales. Y para ello es necesario que podamos entender y explicar el contexto de aquellos tiempos cuando se dijo, el lenguaje de aquellos que lo escucharon y también la enseñanza teológica que Dios está revelándoles. Y fue lo que hizo Pablo. Tomó a los autores de aquel momento, sus propios profetas dicen esto, en él vivimos y en él nos movemos. Y Pablo usó la filosofía, y Pablo usó la cultura, y la gente comenzó a escuchar, y luego introdujo la verdad teológica. El Dios que ustedes no conocen es soberano, es infinito, es amoroso, es glorioso, es sublime, es santo. Todo lo contrario a lo que ellos pensaban de un Dios, lo introdujo. Y ahora, como decimos, ¿todos los que escuchan creen? ¿Hermanos? No, pero no es que la palabra haya fallado, es que Dios es soberano. Y vean los resultados, 32 al 34, por favor, hermanos, 32 al 34, dice, pero cuando oyeron todos juntos para culminar, pero cuando oyeron, vean, hermanos, siempre la bendición de predicar la palabra con enardecimiento y argumentos inteligentes, no superficiales, no con vana sabiduría humana, no con huecas sutilezas, argumentos inteligentes. Por supuesto, y como sabemos, hermanos, la conversión de una persona no es solamente la conversión de la mente, no se trata de convertir la mente, ni tampoco por los argumentos humanos. Es siempre una obra del Espíritu Santo, y como ya hemos evidenciado en todo el libro de los Hechos, esta obra del Espíritu Santo es imprescindible. Por ello, cuando una persona responde al mensaje del Evangelio, creyendo en Dios y en Jesucristo, es porque Dios ha obrado directamente en su corazón. Dios ha obrado directamente en el corazón de esta persona a través de su palabra. Y aquellos que rechazan abiertamente el Evangelio nunca tendrán excusa de que no entendieron o que no supieron lo que era el Evangelio. Porque como le dijo el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3:36, que le dijo, vean, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que si crees es una obra divina, si rechazas es totalmente tu responsabilidad y tu acción. Es completamente responsable por rechazar el Evangelio. El creer es la obra exclusiva y divina de Dios en el hombre, pero el rechazar el Evangelio es totalmente tu responsabilidad, o la responsabilidad del ser humano. Ahora, te pregunto, culminando esta mañana, ¿en qué posición te encuentras tú? ¿En qué posición te encuentras tú en ese sentido? ¿Crees que necesitas todavía de más argumentos para reconocer a Cristo como el Señor de tu vida? ¿Crees que necesitas de más evidencias? Bueno, te diría una cosa, los hay, sin duda alguna, hay muchísimos. Pero lo que tú necesitas no es eso.
Lo que tú necesitas es rendir tu alma y tu corazón al Señor y clamar por su señoría en tu vida y someterte a Él y decirle, Señor, lo que me es necesario entender, lo entiendo. Y aquello que aún no entiendo, me lo enseñarás, pero reconozco a Jesucristo como el verdadero Señor, Dios verdadero y soberano. Eso es lo que necesitamos, o lo que tú necesitas quizás en tu vida, si es que aún no lo has hecho. Vamos a orar, por favor. Padre, te quiero suplicar en esta mañana que nos ayudes a poder, Señor, seguir en esta sencillez del Evangelio, pero no superficial. Seguimos predicando a Jesucristo como el único y verdadero Señor y Salvador. Seguimos predicando al Dios Trino que obran en la salvación de una persona. Seguimos creyendo, Señor, que para entender tu palabra necesitamos estudiarla cada vez más, pero también que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro que nos guía a toda la verdad. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Y te suplico por aquellos padres que quizás todavía no han rendido su voluntad, su corazón, su mente, su alma a tu señorío, para que ellos puedan comprender, Señor, las sencillez del Evangelio y que tu Espíritu Santo les ilumine. Guárdanos, Señor, también de no seguir perdiendo más nuestro enardecimiento por la condición de la gente sumida en la idolatría. Ayúdanos, Padre. No nos dejes acostumbrarnos a esa circunstancia. Renueva nuestro deseo de ser insistentes y de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Padre, para que podamos asumir una vez más no solamente la responsabilidad, sino el privilegio de ser embajadores de Cristo para todos aquellos que lo necesitan, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te suplicamos todas estas cosas por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Póngase por favor de pie, hermanos, vamos a culminar nuestro